Hablemos de pensiones. Sí, señora, hablemos de pensiones. Y no, estaba mirando aquí que sigue subiendo el dólar, Juan Pablo, en Colombia también por todo este tema de la crisis en los bancos, la crisis bancaria en el mundo. Ya hoy también se ha reportado caídas en los mercados de Europa, Estados Unidos y obviamente muy pendientes de lo que está pasando en ese tema. Y en Colombia, la cantidad de reformas que nos están presentando el gobierno nacional. Mire, Juan Pablo, hagamos una cosa, porque yo sé que tienen muchas dudas las personas frente a la reforma pensional, y es que les podemos hacer en un tablero mañana desmenuzarle los principales puntos de esta reforma. Parece muy bien. Porque aunque ya, como usted muy bien lo ha aclarado, se trata de un borrador, casi que es el borrador que va a presentarse, o el proyecto que va a presentarse, es muy difícil que haya más cambios, porque ya los cambios vendrán es cuando se empiece el trámite en el Congreso de la República, o por lo menos eso es lo que se espera por parte del Ministerio de Trabajo, que ya esto se entregue así y en el Congreso sean los congresistas los que empiecen ese pulso para ver qué le cambian o qué no. Lo que sí es importante decir es que, como ya lo mencionábamos, los expertos han resaltado que este proyecto de reforma pensional tiene algunos puntos en los que el gobierno se moderó frente a lo que el presidente Gustavo Petro había propuesto durante su campaña, incluso cuando recién empezó a gobernar Colombia, y tiene que ver con, por ejemplo, el monto de los ingresos para pasar a los ahorradores de los fondos privados a Colpensiones, y también lo que mencionábamos de esa plata que se le va a dar a quienes no tienen en este momento ninguna pensión ni nunca cotizaron en su vida, y que se ha llamado en esta reforma el pilar solidario, y es esa renta vitalicia que ahora va a ser por 223.000 pesos y no por 500.000 pesos como antes se había planteado. Y esto es algo que se destaca por parte de quienes han estudiado la reforma, como ya se ha conocido. Sin embargo, sí hay un problema, y es que se sigue gastando una plata que el gobierno no tiene, que podrían generar déficits fiscales más altos de los que hoy el país atraviesa. Vamos a saludar a esta hora a José Ignacio López. Él es director de Investigaciones Económicas de Corfi Colombiana y está nuevamente con nosotros para ayudarnos a entender un poco esta reforma, lo bueno y lo malo para usted. ¿Qué es, José Ignacio? Lo saludo. Y me excuso que tengo un problema severo de garganta, pero creo que lo logramos. Yo creo que hay cosas muy rescatables del proyecto de ley. El país estaba en mora de tener un programa como el que se plantea del Pilar Solidario, que básicamente va a ayudar a reducir de manera importante o aliviar las condiciones de pobreza y vulnerabilidad de una población que desafortunadamente no cuenta con una mesada, una jubilación, y este proyecto va en esa dirección. También lo bueno es quizás buscar simplificar el sistema actual, donde hay un sistema híbrido de competencia entre un sistema de ahorro individual y un sistema de prima media, y en general casi todas las propuestas de los expertos han ido en esa dirección de buscar un sistema más unificado. Como tú bien decías en la introducción, esta es una propuesta que ya tiene una moderación frente a la propuesta de campaña, o la propuesta que en general se discutía sin detalles, pero que más o menos se conocía en sus líneas. Hay una moderación, y esto yo creo que es bienvenido. No obstante, si quizás tengo que agregar lo malo, creo que lo malo es que todavía es una propuesta que en algunos temas termina generando unos efectos hacia la economía del país en materia fiscal, en materia de ahorro doméstico, que son indeseados. Entonces yo creo que esta es una propuesta que, para arrancar la discusión, creo que es un avance, va en la dirección adecuada, pero creo que todavía necesita una modulación, una iteración adicional, de tal suerte que finalmente logremos, si se quiere, chequear varios de esos objetivos que desde hace mucho tiempo muchos expertos y muchos analistas han venido señalando.
Sí, precisamente pues el objetivo es aumentar la cobertura, pues porque hoy es muy bajito el porcentaje de las personas que logran obtener una pensión. En ese sentido, José Ignacio, yo quiero preguntarle si ustedes como expertos ven que este sistema o que unificar todo en un sistema de pilares pues es una buena solución para aumentar esa cobertura. Sí, aquí el tema de la cobertura es múltiple porque indudablemente y desafortunadamente la discusión de cobertura de fondo ni siquiera es del resorte de una reforma pensional. El hecho de que muchas personas no logren tener una pensión corresponde a una realidad del mercado laboral, y es que muchas personas están fuera de la formalidad, hay baja densidad de cotización. ¿Eso qué significa? Que muchas personas, por ejemplo, pues cotizan una vez, pero luego por muchas veces no cotizan. De hecho, cuando uno mira el número de afiliados del régimen, es mucho más grande que el número de cotizantes activos. Son pocas más bien las personas que logran mantener cotizaciones permanentemente. Ese problema de la informalidad y la formalidad no lo soluciona de raíz la reforma pensional. La reforma pensional lo que está buscando, y decía, y lo comentaba anteriormente, en una buena intención y en la dirección que quizás todos queremos, es que pues haya una protección, una red mayor a la que tenemos ahora para que todas aquellas personas que no han logrado en el pasado o en el futuro, pues contar con esas condiciones de formalidad y de permanencia en el sistema, pues tengan unos colchones más grandes y no se expongan a situaciones de pobreza. Y en eso, pues, es bienvenida la reforma. Ahora, la estructuración del sistema de pilares, quizás acá la discusión pasa por los tamaños de cada uno de los pilares. Y quizás lo que muchos analistas han advertido es que pues tener un pilar que finalmente termina concentrando buena parte de la población, que es ese pilar público de reparto, el pilar contributivo de prima media, pues en últimas hace que no sea tan multipilar, porque pues recordemos, si uno mira los cotizantes de los fondos privados, con los datos del año pasado, si ese primer pilar se constituye con aquellos trabajadores o los flujos de esos trabajadores de hasta 3 salarios mínimos, estamos hablando del 88,8% de los cotizantes de los fondos privados, y de Colpensiones es aproximadamente el 90,4%. Es decir, redondeando 9 cada 10 colombianos pues terminarían en este pilar, entonces se vuelve casi que un pilar absorbente. Y aquí la discusión es un poco cómo calibrar ese ejercicio para que no volvamos de tal suerte a recargar las finanzas públicas con un sistema de reparto que sabemos tiene los grandes retos de la demografía de un país del siglo XXI. Ya no somos aquel país tan joven como antes, y por tanto, pues en la medida que tengamos un pilar de reparto muy grande, pues básicamente los jóvenes de las siguientes generaciones van a tener que estar financiando las mesadas de muchos trabajadores que se irán jubilando en los próximos años, y eso es lo que quizás hay que ir afinando la discusión. José Ignacio, con base en la información que ya se conoce, y es que estoy pensando en el tablero de Paola para mañana, con base en esta información, teniendo en cuenta este sistema de pilares, ¿hasta dónde una persona que hoy esté entrando al mercado laboral, digamos, que tenga 20 años, 25 años, ya podría empezar a hacer proyecciones sobre un salario estimado en el momento del retiro, cuánto podría llegar a ser su pensión? ¿Ese ejercicio, por ejemplo, ustedes ya lo hicieron o todavía no? Con esta información que se tiene, todavía no se alcanza a hacer ese tipo de ejercicio. Juan Pablo, sí, yo creo que hay elementos para hacer el ejercicio. El tema es que hay tantas posibilidades en el ejercicio que se vuelve muy complejo, porque básicamente en el nuevo sistema, y como para dar algunos preámbulos de lo que seguramente ustedes mañana juiciosamente pues, le explicarán a la audiencia, en el nuevo sistema una persona, por ejemplo, joven, entra y básicamente lo que hace es, si se gana entre 1 y 3 salarios mínimos, básicamente queda en el sistema de Colpensiones. Tendrá que tener luego las condiciones de jubilación. Ahorita hablamos de dichas condiciones.
Supongamos que es alguien que es afortunado y entra al sistema laboral y se gana más de 3 salarios mínimos, pues habrá un flujo que también irá a Colpensiones hasta su salario número 3, y de ahí en adelante tendrá que escoger un fondo donde pues habrá ahorros, habrá unas rentabilidades asociadas a las inversiones donde se hagan esos ahorros, y luego al final de su vida, cuando cumpla 1.300 semanas y la edad de jubilación, que se mantiene, digamos, igual a la que tenemos ahora, en ese momento pues va a haber un componente que se construye con sus aportes de 3 salarios mínimos, con lo que llamamos una tasa de reemplazo, es decir, cuánto esperar de jubilación versus los promedios de los salarios, ya sea de 10 años o de toda la vida laboral, que más o menos es del 65%, ¿sí? Entonces, eso te daría como un 2 millones y algo. Y luego hay que mirar, con todos los aportes que hizo, si era alguien de más de 3 salarios, pues cuáles fueron las rentabilidades, y eso le permitiría complementar esa jubilación. Ahora bien, repito, Juan Pablo, acá hay un número muy importante de variables porque, y repito, para muchos colombianos el problema, más allá de hacer estos cálculos, es la incertidumbre que se enfrentan al mercado laboral. Puede ser que el joven lo contratan, pero luego pierde su trabajo y le queda difícil cotizar, o es independiente y cotiza con distintos montos. Entonces hay un número muy grande de caminos posibles, y pues cada uno requiere unos cálculos, digamos, separados. Dicho esto, y quiero y me gusta además como lo está ejemplificando usted, porque claramente con esta reforma desaparece el cuento del régimen de la prima media y el régimen que se tenían. De ahorro individual. Exactamente, el ahorro individual. No, esto ya es el fin. Una persona que dentro de este nuevo esquema entrara a Colpensiones, ya con ese techo, por supuesto, que existiría de los 3 salarios mínimos por el momento, significa que ya el mínimo de la prima media o eso que se determinaba no existe, es digamos un cálculo que se terminará haciendo al final de la vida laboral de cada persona y que aplicará tanto para Colpensiones como para los que puedan hacer los aportes a los fondos de pensiones privados. Ya esa idea de que si yo en los últimos 10 años y estoy en el régimen de Colpensiones me gano tanto, entonces voy a recibir tanto, eso desaparece, ¿no? A ver, Juan Pablo, voy a tratar de ser muy pedagógico porque, repito, estos sistemas pensionales tienen muchos parámetros, etcétera. Hoy tenemos dos sistemas que compiten y generan decisiones como la que tú mencionabas, gente que al final de su vida laboral tiene que decidir, por ejemplo, si quedan Colpensiones, si se va al régimen individual o viceversa, qué sistema le conviene más. Digamos, ese escenario desaparece porque hay un solo sistema. Es decir, aquí no hay ese tipo de escogencias. Es un nuevo sistema que está formado por una complementariedad de los dos, donde para ciertos trabajadores se aplican las reglas similares a las que hoy tiene Colpensiones, y luego para ciertos umbrales se aplican reglas similares a los que tienen los ahorradores. Uno de digamos, de los aspectos positivos de tener un sistema, digamos, de este tipo de pilares, es que sabemos que el sistema de reparto básicamente pues, atribuye unas pensiones con unas reglas de ley, y que no necesariamente están condicionadas por cómo se acumula y demás. Y en la práctica sabemos que esas reglas de ley en Colombia actualmente pues hacen que, por ejemplo, personas que tengan mucha estabilidad laboral, que empezaron a trabajar hace mucho tiempo y que tienen, digamos, ingresos estables y altos, usualmente cuando se terminan pensionando en Colpensiones, pues reciben una mesada que no hubiera sido consistente con sus ahorros y con sus aportes, es decir, que de facto están recibiendo un subsidio, y ese subsidio viene de otros trabajadores presentes y futuros. Digamos, esa transferencia, que uno le puede llamar regresiva o un Robin Hood al revés, pues básicamente se acabaría con este sistema. Repito, las críticas permanecen en la medida que el sistema público nuevo pues sería también basado en un sistema de prima media, donde pues las pensiones de los trabajadores son pagadas por la siguiente generación. Entonces, modular, calibrar ese primer pilar, pues resulta clave
para que el día de mañana, pues repito, no sean la siguiente generación la que se vea en afugias de estar contribuyendo para pagar las mesadas de muchos trabajadores que se van a retirar, que se van a pensionar. Sí, precisamente ustedes, José Ignacio, pues también han advertido sobre el tema del déficit fiscal que se puede presentar cuando el gobierno pues asuma, digamos, toda esta carga pensional. El gobierno responde a eso diciendo es que vamos a crear nosotros también un fondo que sería el administrador de algunas o de una parte de esos recursos, y en ese fondo pues haríamos unas inversiones en diferentes portafolios, como hoy lo hace por ejemplo las administradoras de los fondos de pensiones. Sin embargo, pues esa plata que se iría a ese fondo equivale solamente al 20% de los ahorros en los primeros 5 años. ¿Eso igual implicaría un riesgo? Sí, entonces acá hay un tema que es, esto quizás no es tan relevante para cada persona individual, pero es muy importante para el sistema como un todo. ¿Y en qué consiste esto? Que pues vamos a pasar a un sistema donde buena parte del ahorro que alimentaba, por ejemplo, incluso compras de títulos de deuda pública, títulos locales de empresas, financiaba empresas, financiaba proyectos a nivel local o incluso internacional, pues ese ahorro ya no va a estar. Y no va a estar porque, repito, tal como se presentó la propuesta, este primer pilar contributivo de prima media sería absorbente de 9 cada 10 trabajadores. Entonces, habría una pérdida de ahorro. Una de las moderaciones que creo que es interesante es que el gobierno ha dicho, bueno, para mitigar ese efecto y para que quizás el costo fiscal no sea tan alto, de esas contribuciones que ahora van a estar en ese pilar contributivo, hagamos un fondo de ahorro. Y en la reforma, en el borrador, de hecho, pues hay una confusión porque se presentan dos artículos. Entendemos que hay un artículo que era una versión anterior, entonces les voy a explicar el artículo que pensamos es el artículo que mejor responde a esta discusión, que es el artículo 23, donde se dice, bueno, este fondo se va a alimentar con las siguientes fuentes, entre ellas, una de las más importantes, el 20% de esas cotizaciones. Esa es una muy buena noticia porque eso, digamos, nos muestra que la discusión fiscal es relevante. Pero una de las críticas es que, bueno, este nivel de ahorro va a ir subiendo en el tiempo de 20 a 30, sí, hasta llegar a un 50%, pero nos preocupa que con un umbral de 3 salarios mínimos que absorbe buena parte de la población, sino casi toda, el ahorro del 20% se puede quedar corto, y se puede quedar corto no solo en, digamos, las necesidades fiscales hacia adelante, sino que también se puede quedar corto en lo que llamamos el ahorro nacional. ¿Y a qué me refiero con esto? Y es que el ahorro que hacemos los trabajadores a través de los fondos de pensiones que hacen los trabajadores, pues hace parte de lo que Colombia como país ahorra. Sabemos que nosotros, pues como país de ingresos medios, ahorrar nos cuesta, siempre queremos consumir. Colombia tiene una tasa de ahorro baja. Y si en este nuevo sistema pues las contribuciones van a un régimen público y el ahorro es bajo, el ahorro de todo el país también puede caer. Y eso quizás es lo que más les preocupa a los inversionistas de afuera que están invertidos en Colombia, porque pues ellos quieren asegurarse que si están invirtiendo en nuestro país, pues nosotros también como locales tenemos una tasa de ahorro y tenemos los recursos, digamos, suficientes para las necesidades de financiamiento que tenemos y que no tenemos que depender tanto de los ahorros de extranjeros. Entonces, bueno, esa es una discusión quizás un poco más, digamos, más alejada de la realidad de cada uno, cómo va a estar haciendo sus cuentas, pero para las cuentas del país es una discusión muy importante. José Ignacio, pero yo quiero que nos devolvamos un poquito al presente. Aquí estamos todos mirándolo hacia el futuro. Hay algo que de todas formas no queda resuelto por esta reforma tributaria y por supuesto esto es un asunto de derechos adquiridos, pero es el de las megapensiones que a través del sistema de la prima media le garantiza unas pensiones exorbitantes que finalmente todos quienes hoy aportamos al sistema de pensiones estamos financiando o el país está subsidiando, y que son pensiones de 15, de 20 o más millones de pesos que de todas formas seguirán pagándose hasta que estas personas pues les llegue el final de la vida. Eso no queda resuelto. Seguiremos subsidiando eso hasta el final, ¿no? Pablo, digamos, lo que son derechos adquiridos, pues en el país son derechos adquiridos. La propuesta, yo creo que de manera también correcta,
tiene una intención de un aporte de dos o 3 puntos porcentuales para una contribución de esas pensiones más altas, de más de 10 salarios mínimos, de más de 20 salarios mínimos. Esa es una discusión que se ha tenido a veces en el contexto tributario, que se ha hablado de impuestos, aquí se habla de contribución. Sabemos que es muy controversial porque, entre otros, pues toca los intereses de personas que, pues, probablemente incluso en el Congreso, gente que se va a beneficiar de pensiones altas. Entonces, pues yo creo que hay un elemento ahí importante. La reforma incluye también, Juan Pablo, un régimen de transición que se delimitó con semanas. Es una línea que es diferente a cómo se habían hecho las transiciones en otras reformas pensionales, donde se hablaba de un umbral de, por ejemplo, 10 años. Ahora se habla de un umbral de 1000 semanas, de tal suerte que, pues, no solo por ahora vamos a seguir pagando las pensiones de aquellos que ya están jubilados, sino que aquellos que tengan más de 1000 semanas probablemente se podrán acoger al sistema antiguo y probablemente pues van a tener unas pensiones más generosas de lo que actuarialmente es consistente. Entonces, bueno, es una discusión bien aguda. El país ha intentado tener esa discusión, pero repito, pues finalmente solamente para la precisión de la audiencia, pues estamos hablando de derechos adquiridos y por ahora, digamos, no hay un remedio frente a esto, sino pues es simplemente saber que en el futuro ese escenario pues ya no se va a repetir porque hacia adelante pues esas pensiones se irán acabando. Llamado Juan Pablo, el gobierno, el régimen de transición, como muy bien lo decía José Ignacio, y pues eso básicamente es que a partir del día que entre en vigencia el proyecto, pues la ley, el cambio a la reforma, el cambio al sistema pensional, por ejemplo, el 1 de enero de 2025, quienes tengan más de 1000 semanas conservan lo que viene hasta este momento. Sí, mantiene ese régimen. Mantienen el régimen antiguo. Y de ahí para atrás, pues ahí sí empezarían los cambios. Pero bueno, hay una última cosa que yo quiero preguntarle, José Ignacio, y es sobre el tema de la edad, que también ha causado bastante controversia, y es por qué en esta reforma no se cambió las edades para jubilación. Para las mujeres siguen siendo los mismos 57 años y 62, si no estoy mal, para los hombres. A ver, Paola, el tema es que cambiar las edades es bastante impopular. Lo que los economistas venimos diciendo es que gracias a el avance de la medicina, de la tecnología y demás, pues la gente está viviendo más años. Y claramente, si tú vives muchos más años, pues hace más oneroso para un sistema tener a alguien que está pensionado a una edad temprana. Por ejemplo, una mujer de 57 años que viva hasta, no sé, 87, incluso más, pues estamos hablando de 30 años de jubilación con 30 años de aportes. Entonces, ese es un reto a nivel global. De hecho, pues ustedes que siguen tanto las noticias internacionales, en Francia, por ejemplo, pues hay un malestar muy grande porque hay una reforma pensional también en curso que está aumentando 2 años la edad de jubilación. Entonces, aquí la discusión fue, es impopular, la gente no quiere reformas que aumenten la edad de jubilación. Lo que está haciendo el sistema es, sin aumentar la edad de jubilación, si está al consolidar todo bajo un solo esquema, está tomando como referencia las 1.300 semanas que eran del régimen de Colpensiones. Recordemos que el régimen de ahorro individual era de 1.150 semanas. Entonces, para todas las personas que no clasifiquen en la transición y que sean nuevas al sistema, pues ahora esa opción de 1.150 semanas del régimen de ahorro individual no será factible, de tal suerte que pues tendremos que tener 1.300 semanas y eso pues efectivamente sin modificar la edad de jubilación pues está aumentando el periodo de cotización que requiere. Yo creo, Paola, que ya hay que dejar descansar la garganta de don José Ignacio López, ¿no? Pobre hombre. Sí, Ha hecho un esfuerzo gigantesco y le agradecemos por demás, pero
Pero ya está la voz un poquito, se le nota. Sí, José Ignacio López, director de Investigaciones Económicas de Corfi Colombiana, muchas gracias. Y pues como ya lo decíamos, Juan Pablo, hay que seguir haciendo pedagogía sobre esta reforma porque lo importante es que la entiendan para que después la critiquen o la apoyen, pero que la entiendan. ¿Qué le recomendaría usted a José Ignacio López para que se haga un remedio que lo deje listo de la garganta, Camila? Ay, es que yo casi no tomo remedios cuando me pasa eso. Ay, no, yo dejo que se vaya así solito. Persona. No, yo sí les recomiendo agüita de moringa, eso es, pero bendito, como dicen las abuelas. Pero además, José Ignacio, si quiere que la cosa sea más efectiva, ojo, tómese una cucharada de mantequilla derretida con limoncito y miel y eso le quita de una el dolor. ¿Y agua de panela con limón y jengibre, no? Ah, el jengibre, por supuesto, pero el jengibre licuado. Sí, el jengibre tiene que estar ahí. Eso no sí, lo va a hacer llorar, Luis Ignacio, sí. pero José Ignacio, perdón, lo va a hacer llorar, pero pasado mañana usted está bien, está en la oficina. Sí, lo volvemos a llamar. Chao, muchas gracias. Bueno, después de esta sección de salud con Paola y Camila,